¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la penúltima edición de Por Más de este año 2021. Estos son los temas que tenemos para hoy. Yo creo que la Argentina ha demostrado ser muy resiliente y ha logrado adaptarse bien en algún sentido a este tipo de transformaciones. Pero es fundamental hacerlo rápido. Es decir, es fundamental tener presente que tenemos las capacidades para hacerlo, pero que si no nos ponemos las pilas, evidentemente se nos va a pasar el tren. Cuando vos pones tu plata en esta historia, es cuando empezás a entender, te sentás a leer los contratos, te sentás a entender cómo es la dinámica, cuáles son las negociaciones, cuáles son los estándares en el mercado, cómo evaluás una compañía, cómo atraes cómo ayudás a las compañías a que consigan nuevo capital, cómo convences a inversores, a otros inversores más grandes. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. El Hinojo Sociedad Anónima, Negocios Agropecuarios Asociativos. DMF Comercial, 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. BEST, Sociedad Anónima, Obras, Ingeniería y Materiales Eléctricos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. LS, soluciones tecnológicas de valor. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Gross, calidad que avanza. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Somos Vasi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario entrerriano. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Vamos a arrancar en esta primera parte del programa con una entrevista con Augusto Salvato. Augusto Salvato es un politólogo que estuvo hace un par de días atrás participando del ciclo de charlas para pensar la pospandemia que ha organizado el Consejo Empresario de Entre Ríos con importantísimos disertantes. Y tuvimos la posibilidad de charlar en una nota sumamente interesante con él
para ver qué es lo que está pasando con las tecnologías, la post-pandemia y el mundo y la Argentina. Vamos a empezar con una de las primeras preguntas que estamos haciendo cada vez más habitualmente y tiene que ver con que vivimos en un país que hace 20 años está atravesando prácticamente una crisis constante y repetitiva y donde el mundo está atravesando un cambio de paradigma tremendo. El bosque que genera esta coyuntura o el árbol que genera esta coyuntura que se está dando en Argentina no nos está permitiendo ver los cambios profundos que se están dando en el mundo. Por eso arrancamos con Augusto Salvato preguntándole si Argentina todavía sigue viviendo en el siglo XX. Por un lado, la Argentina, digamos, evidentemente es un país que está atrapado en su propia coyuntura. Es decir, de alguna manera tenemos una suerte de complejo ombliguista, si se quiere, y una obsesión con el presente que nos impiden ver dos cosas que son muy importantes. Primero, proyectar hacia el futuro y, por otro lado, generar, digamos, vínculos internacionales, entender qué es lo que está pasando en el mundo y entendernos en un contexto. Ahora, por otro lado, te diría que eso es una Argentina. Hay otra Argentina que evidentemente esto lo ve, lo entiende, es la Argentina de las 11 empresas unicornio, la Argentina, digamos, del mayor talento humano de América Latina, el mayor capital humano de América Latina, con muchísimo talento, con muchísima capacidad. Entonces, el gran desafío que tenemos, creo, en los próximos años es compatibilizar estas dos Argentinas, es decir, lograr, de alguna manera, extender un poco esta visión de una Argentina más desarrollada, más progresista, más tendiente hacia una mirada de futuro, y evitar, digamos, esta obsesión con el presente y esta mirada muy ombliguista que a veces nos caracteriza. Bueno, creo que ese es primero el gran desafío que tenemos y segundo, hay una realidad, ¿no? La dinámica tan compleja, coyuntural y a veces esa necesidad de siempre ir arreglando, construyendo sobre problemas o arreglando con parches, nos lleva a tener una vocación emprendedora, una capacidad resolutiva muy grande y evidentemente eso genera una mentalidad muy, muy orientada hacia generar este tipo de emprendimientos, este tipo de empresas. El problema es que esto lo que nos permite es que surjan las empresas. Es decir, el famoso efecto Messi, ¿no? El argentino con mucho talento que genera algo muy bueno, muy disruptivo. Pero hay un problema, es decir, ¿dónde es más exitoso Mercado Libre? ¿En Brasil, en México o en la Argentina? Bueno, la respuesta es evidente. O sea, Mercado Libre puede ser una empresa fundada por argentinos desde Argentina, pero que tiene su principal capital en operaciones en Brasil, en México, en otros lugares de América Latina. Creo que el desafío que tenemos, o lo que nos genera esta situación, es que permanentemente estamos expulsando talento y expulsando, digamos, empresas de calidad. Lo que tendríamos que tratar es de aprovechar justamente eso y mantenerlo, cuidarlo y hacer que fomente más empleo en la Argentina. Y la palabra emprendedurismo está prácticamente de moda desde hace un par de años, pero sin embargo la palabra empresario sigue siendo para muchos sectores, no solo de la política, sino incluso de la sociedad, una mala palabra. Sin embargo, un buen emprendedor se termina convirtiendo en empresario. Y los empresarios son los generadores de riqueza en cualquier país. Los distintos países se miden a partir de la cantidad de empresas que tienen por habitantes. Y Argentina está muy lejos de lo que es Brasil o México, dos de los principales países de Latinoamérica que están llevando adelante el crecimiento del continente. Entonces, le preguntamos si son necesarias más empresas para poder retomar un camino de crecimiento. Es un desafío dentro de, incluso te diría que, yo creo en la clase dirigente como un todo, que no solamente implica la política, sino que implica el sector empresario, implica el sector sindical, es decir, como un todo, ¿no? Y creo que ahí el gran desafío es pasar de la idea del emprendedor a la idea del empresario. Y eso cuesta, es difícil, pero es sumamente necesario para crecer y para brindar más trabajo y para poder expandirse. Y en esa transición creo que la Argentina es un poco cruel, digamos, por decirlo de alguna manera, con el paso del emprendedor al empresario. Hoy todo hace que las empresas tiendan a caerse por presión fiscal, por leyes laborales obsoletas, por una cantidad de cosas. De hecho, Argentina es el país con menos cantidad de empresas en toda Latinoamérica, a pesar de estos 11 unicornios, ¿no? Sí, bueno, eso de alguna manera lo que nos pone, digamos, detrás de cada una de estas regulaciones, de cada una de estas leyes, de cada uno de estos problemas, si se quiere, en términos de desarrollo económico, hay siempre intereses, ¿no? La política es básicamente la puja de intereses. Entonces ahí creo que el gran desafío es cómo nos sentamos todos, compatibilizamos esos intereses y hacemos básicamente, tomamos las decisiones que la Argentina necesita para insertarse en la economía del siglo XXI.
que eso es muy particular. Digamos, la economía del siglo XXI, a diferencia de la economía del siglo XX, es una economía basada en el conocimiento. No importa tanto cuántas si quiere, capacidades materiales tengas, sino los recursos humanos que tengas y cómo puedas poner esos recursos al servicio del desarrollo de una actividad, cualquiera sea, desde la construcción hasta la ganadería. Entonces creo que ahí la clave va a estar en cómo adecuamos nuestra economía y demás a las condiciones del siglo XXI. Y eso es lo que hoy a Argentina más le está costando. Y en este cambio tremendo de paradigmas que se está dando en el mundo, donde todavía no sabemos dónde puede llegar a pararse esta situación, estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Y la principal característica que tiene esta cuarta revolución industrial es el tiempo, la velocidad con que se producen los cambios. Como te decía antes, la Argentina está transitando el camino hacia la cuarta revolución industrial, pero el gran problema es que esta revolución industrial que estamos viviendo está generando cambios que son 3.000 veces mayores a las 3 revoluciones industriales anteriores. Es decir, la primera y segunda, que es la que estudiamos la mayoría probablemente en el colegio, en la universidad, la tercera revolución industrial, que es la que hizo que hoy todos tengamos una computadora en nuestra mano, que es el teléfono celular, digamos. Hoy estamos en un momento exponencial de donde los cambios son mucho más rápidos y donde si no te adecuas rápidamente el tren se va y cada vez adecuarse es más complejo. Pensemos que hoy en muchos lugares de la Argentina no llega básicamente el 3G y estamos hablando de la revolución del 5G, ¿no? Que básicamente genera o permitiría desarrollar subida y bajada de archivos de internet a una velocidad de milisegundos. Y eso es fundamental, por ejemplo, para todo el desarrollo de tecnología en sectores como, por ejemplo, el agro. Entonces, hoy tenemos que estar pensando en eso y tenemos que estar discutiendo eso, digamos. Creo que esas son las grandes discusiones del futuro. Es un problema de agenda, entonces. Es un problema de agenda y es un problema a veces también de una mirada, como decíamos antes, de una agenda y de una mirada muy concentrada en el presente y en la coyuntura. Es decir, si nosotros continuamos discutiendo la coyuntura, nos va a ser muy difícil tener una mirada a largo plazo y mirando hacia el futuro. Y como decimos siempre, el gran problema, el gran peligro que tienen las empresas es quedarse mirando solamente la coyuntura y dejar de ver todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque si logramos atravesar esta coyuntura, que lo vamos a hacer como Argentina siempre ha atravesado todas estas crisis económicas, el tema es que cuando querramos competir a nivel mundial, ahí va a ser mucho más difícil. Es una cuestión también de cómo insertarse en el mundo y la decisión de qué es lo que queremos, proyectar y cómo nos vamos a insertar en cadenas globales de valor. Es decir, el siglo XX, fue un siglo donde de alguna manera lo que fuimos haciendo fue decir, bueno, ¿en qué producto nos destacamos más? ¿No? Hoy eso se vuelve mucho más específico. Y verdaderamente, hay algo, yo siempre uso la misma analogía porque me parece que es bastante gráfica. Probablemente muchos de los que nos están mirando, escuchando del otro lado, tienen un iPhone. El iPhone tiene una leyendita atrás que dice ensamblado en China, diseñado en San Francisco. El valor económico del iPhone, se lo pueden imaginar dónde está. No está en el ensamblaje que se realiza en China, que es básicamente la industria del siglo XX, una industria material, sino en el diseño en San Francisco, una industria, del conocimiento, una industria basada en el capital humano, donde el trabajo humano es fundamental, pero donde también ese trabajo, lo que brinda valor agregado, es el conocimiento de la persona y no las máquinas que vos tengas, si se quiere, de alguna forma. Creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. Creo que el foco tiene que estar puesto en la calidad del trabajo, en el diseño, en la economía de la cuarta revolución industrial. Y a veces nuestro foco está muy puesto en la economía del siglo XX, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en los recursos naturales que tenemos y demás, creo que ponemos mucho el foco en la economía del siglo XX y no adecuamos nuestras actividades económicas a las actividades del siglo XXI. Vamos a hacer una pausa rápidamente, pero vamos a volver con Augusto Salvato porque todavía nos falta hablar sobre lo que es el verdadero motivo de la guerra mundial que se está viviendo hoy. Nos falta hablar sobre los sindicatos, cuál es el rol que cumplen en estos contextos, millennials, centennials y el futuro del trabajo o el presente del trabajo y la nueva educación, entre otros temas. Ya volvemos. Crece tu camión y también vos.
Axor 2544. Consulta Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Río y Centralidad. Habitar y recrearse en un mismo lugar. Viejo Marino. Grand Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Delisotti Hermanos. Como siempre, producción agrícola y ganadera. Acopio de cereales y venta de insumos y servicios para el agro. Y ahora agregamos valor a la producción con extrusado de soja para la elaboración de expeller y aceites. Delisotti Hermanos, en Sauce Pinto. Basi suma una gran marca. Autoelevadores Yale. Liderazgo en el manejo de productos y servicios. Basi, agente oficial Yale para Entre Ríos. Somos Basi. Somos innovación. Hasta hace un par de décadas atrás, no mucho tiempo, las empresas se medían por sus activos. Si veíamos lo que era el top 10 de las principales empresas de Estados Unidos o de Europa o del mundo mismo, todas esas empresas tenían grandes fortunas en capital tangible. Sin embargo, hoy esas 10 primeras empresas prácticamente no tienen tangibles. Hoy el conocimiento es el principal distintivo que tiene una empresa y uno de los principales capitales a desarrollar. Por eso, hoy la verdadera guerra mundial que se está dando es por los talentos. Hoy el mundo está en una guerra por los talentos, guerra en el sentido, digamos, más si quiere, literario de la palabra, ¿no? Pero es completamente una batalla por los talentos, que además no solamente, a veces se mide la fuga de talentos en cuánta gente emigró. No tiene que ver solamente cuánta gente emigró. Vos acá podés tener en Paraná personas trabajando para empresas de Estados Unidos y eso no lo tenés mapeado. Y hay gente que sale fuera del sistema y que está inserto en otro sistema laboral y económico y que está viviendo al lado de tu casa. Entonces, creo que hoy eso es uno de los grandes desafíos que tienen las economías menos desarrolladas. Al mismo tiempo, eso nos permite también, digamos, diferenciarnos. Hoy tenemos trabajo de muy buena calidad a un costo relativamente bajo. Entonces, eso puede ser una ventaja comparativa. Pero si lo sabemos aprovechar, es decir, si el día de mañana el salario real en dólares vuelve a estar súper alto, bueno, evidentemente vamos a haber perdido ese mercado y nos dedicaremos a otra cosa, pero esto tiene que estar inmerso en una mirada estratégica de país, que es un poco lo que falta. Y ahí es donde viene lo que es una amenaza, termina siendo algo positivo, porque todos aquellos talentos que tienen la posibilidad de trabajar en otro lugar, después de la pandemia sobre todo, buscan trabajar en lugares totalmente aislados, totalmente cómodos y totalmente amigables con el medio ambiente, que no son las grandes ciudades. Bueno, sin ir más lejos, si querés te cuento mi experiencia personal, no por ser, digamos, autorreferencial, pero yo después de la pandemia me trasladé a vivir a Pinamar, ¿no? Es una ciudad balnearia a 300 y pico de kilómetros de Ciudad de Buenos Aires. Claramente hoy las ciudades, digamos, intermedias tienen, digamos, una gran posibilidad, pero la clave me parece ahí va a estar en desarrollar la infraestructura necesaria para
para permitir que esas personas se instalen y se desarrollen en este tipo de ciudades. La economía del conocimiento es hoy la gran inversión que tenemos que hacer. La República Argentina está dotada de muchísimo talento, de muchísima gente con una capacidad tremenda para poder desarrollarlo. Entonces, tenemos que empezar a entenderle un poquito más a la economía del conocimiento y apoyar de distintas maneras para el desarrollo de esta que puede ser una de las grandes ventajas competitivas que puede llegar a tener nuestro país, y lo está demostrando a partir de la cantidad de unicornios que tiene hoy nuestra República Argentina. Yo creo que la Argentina ha demostrado ser muy resiliente y ha logrado adaptarse bien en algún sentido a este tipo de transformaciones. Pero es fundamental hacerlo rápido. Es decir, es fundamental tener presente que tenemos las capacidades para hacerlo, pero que si no nos ponemos las pilas, evidentemente se nos va a pasar el tren. Y esto es muy importante verlo. Nosotros hace 12 años duplicábamos a Polonia en exportaciones de economía del conocimiento. Hoy Polonia exporta casi 10 veces más que nosotros. En 10 años, digamos, tuvimos esa brecha. Y no porque nosotros hayamos dejado de exportar, nosotros nos estancamos, pero Polonia creció muchísimo, Colombia está creciendo muchísimo, Uruguay está creciendo muchísimo. Entonces, es hora de que definamos una mirada estratégica del país y, digamos, un poco lo ideal desde mi punto de vista sería que esté inmersa en las ideas del siglo XXI. Y esa tarea no solamente es del país, sino que las provincias o los municipios pueden hacer mucho a pesar del país. Sin duda y se está haciendo, pero ahí es muy importante, traigo otra vez el concepto de clase dirigente, ¿no? Es importante tener un sector empresario, un sector, digamos, una dirigencia política, un sector sindical, digamos, que un poco pueda ponerse de acuerdo en eso. Bueno, ¿cuál es nuestra mirada estratégica como ciudad, como provincia? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Y pongamos un poco los cañones hacia ese lado. Creo que a veces en la Argentina falta eso, esa planificación más de largo plazo, acordada y consensuada, con una mirada obviamente global. Y entender el rol de la economía del conocimiento y entender a las nuevas generaciones es entender una nueva forma de trabajar y de relacionarse. Uno de los aspectos fundamentales en toda esa historia son los sindicatos, y son uno de los pilares necesarios para poder desarrollar hoy este nuevo mundo en el cual estamos viviendo, a pesar de que en Argentina todavía no nos hemos dado cuenta, y que tenemos que transformar para generar crecimiento. No podemos seguir con contratos laborales desde hace 50 años atrás. Yo trabajo realizamos en la Universidad Católica Argentina un posgrado específicamente de futuro del trabajo para sindicatos. Y te diría que un poco la lección que obtuvimos de ahí es, hay una conciencia de que esto, de la forma en que está planteado, no es beneficioso para los trabajadores, es decir, y no es beneficioso para los sindicatos en general. Es decir, cada vez vemos que menos gente está afiliada a los sindicatos, un poco porque la economía colaborativa del siglo XXI genera eso, ¿no? Genera otro tipo de empleo. Ahora, el sindicato tiene un rol fundamental, que es, por ejemplo, entre otras cosas, el rol de la formación profesional. Es decir, hoy tenemos que pensar que cada 5 años, esto es un estudio del Foro Económico Mundial, cada 5 años cambian el 35% de las habilidades necesarias para trabajar en una empresa. O sea que en 5 años, en 10 años, van a cambiar prácticamente el 100%. Y eso, digamos, nos pone ante una disyuntiva. Es cómo vamos a hacer para formarnos para trabajar en el futuro. Bueno, ahí el sindicato cumple un rol muy importante, es decir, la formación de los trabajadores que ya están inmersos en el sistema y la recapacitación. Eso es algo que se está discutiendo en todo el mundo. Y que en la Argentina, que es un país con tasas de sindicalización comparado con el resto del mundo relativamente altas, podrían jugar un rol muy importante en ese sentido. Entonces creo que los sindicatos también requieren una reconversión hacia adentro de cómo se hace para beneficiar de la mejor manera a los trabajadores. Y ahora vamos a hablar de millennials, de centennials, de la educación y del futuro del trabajo, o mejor dicho, el presente del trabajo, porque la educación es otra de las cuestiones claves para desarrollar. Ahora Augusto Salvato va a dar un ejemplo que es clarísimo. Los chicos de hace 15 años atrás, cuando tenían 5 o 6 años, no tenían idea de las redes sociales. Y sin embargo hoy, esos chicos que a los 6 años empezaron, o a los 5 años empezaron en una escuela primaria, hoy una de las principales fuentes de trabajo que tienen es de community manager. ¿Cómo se prepara alguien a los 5 o 6 años o cómo se forma alguien desde esa educación para trabajos
que dentro de 15 años después no existen todavía? Bueno, mirá, vos me hablabas de son los que tienen 18 años. Yo te lo bajo un poco más. Hoy la estadística que tenemos es que el 65% de los chicos que hoy están entrando a la escuela primaria van a trabajar en profesiones que no tenemos la menor idea que existen. Y esto puede sonar muy a ciencia ficción, pero ¿cuánta gente trabaja hoy, por ejemplo, como community manager, ¿no? Es decir, manejando las redes sociales de una empresa, de un comercio, etcétera, etcétera. Bueno, hace 15 años las redes sociales no existían, sí, al menos como las conocemos hoy. Entonces, una persona que capaz hoy tiene 20 años y está, digamos, trabajando de community manager, cuando él entró a la primaria no existía, digamos, su fuente laboral. Eso es algo muy común y que cada vez va a ser más común. Entonces, eso nos obliga a repensar el sistema educativo, por un lado, y en segundo lugar, fundamentalmente, a repensar la forma en que capacitamos a nuestros trabajadores para los trabajos del futuro. Y a nuestros hijos, o sea, hoy la capacitación es más en habilidades más que... Completamente. Y tiene mucho que ver con la tecnología, es decir, cómo utilizamos la tecnología para, una forma beneficiosa, crear valor y crear empleo. Por eso hay mucha gente probablemente del otro lado que está preocupada por el tiempo que pasa su hijo frente a la tecnología. Y la clave no está tanto en el tiempo que pueda pasar frente a la tecnología, sino en cómo se utiliza esa tecnología. Es decir, si se usa para crear valor, si se usa para aprender, para formarse, o si se usa para consumir entretenimiento. Ahí creo que hay una gran brecha, una gran diferencia, pero tenemos que tener una mirada que incorpore la tecnología a nuestra formación, definitivamente. Es decir, hoy estamos lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, nunca la humanidad había conseguido tan rápido desarrollar, por ejemplo, una vacuna para una enfermedad, digamos, como lo fue el coronavirus. Nunca había habido tanta colaboración científico-tecnológica a nivel global. Entonces, estamos en un momento muy interesante. Hoy estamos, digamos, pensando en... hay literalmente empresarios que están pensando en cómo se va a trasladar la humanidad a Marte, pero todavía tenemos que resolver muchos problemas dentro de la Tierra, digamos, para poder dar esos próximos pasos y generar, digamos, y entender, digamos, que estamos viviendo en una época de grandes y muy profundos cambios. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Hacemos rápidamente una pausa, no se vaya porque enseguida vamos a hablar sobre inversiones, pero sobre todo de inversiones en empresas de este tipo de tecnologías. No se la pierda porque es sumamente interesante lo que viene. Ya volvemos. El 2020 no nos detuvo. Nos cuidamos más. Nos acompañamos. Nos adaptamos. Y también aprendimos. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo. Y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país. Generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Más de 35 años acompañando a productores de la región. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil,
Ágil, simple y práctico. Así es el nuevo Home Banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. En los dos bloques anteriores estuvimos hablando de las nuevas tecnologías, los cambios de paradigmas y el desarrollo que se está dando en todo el mundo con las nuevas tecnologías. Ahora vamos a hablar desde esos lugares, sobre todo un poquito más en empresas de base científico-tecnológicas, pero sobre todo de inversores, aquellos necesarios para poder apalancar cualquier proyecto de crecimiento y proyectos de crecimiento que generalmente son explosivos o, como se dice ahora y como realmente lo son, exponenciales. Arturo Torres es el Managing Partner de Draper Cygnus, una empresa dedicada a buscar inversiones en determinadas empresas de base científica tecnológica, encontrarlas en sus estadios tempranos, invertirlas, apoyarlas y desarrollarlas. La aceleradora del litoral lo trajo a dar una conferencia en la ciudad de Santa Fe y estuvimos con él para empezar a hablar, en principio, de aquellos inversores, aquellas personas que tienen recursos para invertir y que tienen distintos perfiles para hacerlo en acciones, en bolsa, en plazo fijo o en lo que quiera, y tener la posibilidad de mirar un poco más allá de estos capítulos tradicionales y pensar en inversores ángeles o inversores en este tipo de empresas. Con todos estos cambios de paradigmas que se han dado, ¿cuánto los inversores han evolucionado? Yo creo que se agregaron inversores nuevos. No es que si vos querés que cambió. Vos tenés un mundo que está con mucha liquidez y hay determinadas modas, si vos querés, en algún punto de invertir en determinados activos que hoy presentan un retorno muy atractivo por determinadas situaciones de mercado. Latinoamérica hoy está en el foco porque está recibiendo un montón de ese capital que está dando vuelta en el mundo para invertir en compañías de tecnología. Pero en principio la historia es siempre la misma, digamos. Vos lo que tenés recién hablabas del tema del cambio de paradigma y si querés el gran tema es que vamos a ver muchísimo más cambio de paradigma y eso es lo divertido de estas tecnologías. Si vos querés, hay un tema, el potencial es enorme todavía para Latinoamérica, para seguir invirtiendo en esto de digitalización de procesos, la incorporación de tecnología a la industria, a los nuevos servicios y demás, que si querés, Latinoamérica ha venido retrasada en los últimos años y ahora de alguna manera está recuperando un poco ese terreno y eso es un poco lo que estamos viendo, un montón de capital que está llegando a la región, que de alguna manera se está focalizando en ese tipo de tecnologías. Nuestra postura, si vos querés, en ese sentido, la visión es que hay que empezar a mirar cuáles son las compañías que van a generar esos retornos tan atractivos en la industria del venture capital en los próximos 10 años. Hoy estás viendo un montón de compañías de las tecnologías tradicionales, logística, e-commerce, aplicaciones, SaaS, etcétera, que están teniendo evaluaciones enormes. Estás viendo la cantidad de unicornios que se han hecho en los últimos años. Y eso es producto de la afluencia de capital y la sobredemanda sobre determinados activos. El potencial sigue siendo enorme en esos espacios y por eso vemos que sigue llegando capital y hay administradores de esos fondos que están recibiendo ese capital y lo están alocando en diferentes oportunidades, en diferentes emprendedores. El desafío de las nuevas tecnologías es encontrar esos nuevos cambios de paradigma. Entonces estamos hablando de inversores tradicionales, inversores que tienen recursos para poder disponerlos e invertirlos y querer multiplicarlos en distintos tipos de acciones o distintos tipos de instrumentos, y de golpe aparecen este tipo de empresas de base científica tecnológica hablando de nanotecnología o hablando de medicamentos o de bases de tratamiento de las cuales por ahí muchos no pueden entender de qué se trata. A pesar de eso, ¿es posible que inviertan en este tipo de empresas? Es uno de los mitos que giran alrededor de todo lo que es la inversión en lo que se llama Deep Tech. Digamos, es feo usar palabras en inglés, pero bueno, es básicamente eso, es el nombre con el que se conoce este nuevo subconjunto o clase de activo, subclase de activo dentro de lo que es la inversión en tecnología, que
se necesita tener un PhD en genómica para poder invertir en esto. Y la verdad es que no hace falta eso, digamos. Hace falta, es una combinación de conocer de inversiones, conocer de finanzas, conocer de portfolios, de cómo armar ese tipo de estructuras, saber invertir, conocer cuáles son las formas de estructurar las diferentes transacciones, saber qué puede haber y qué no puede haber, ser capaz de absorber el riesgo de ese tipo de inversiones, los riesgos que ese tipo de inversiones conlleva, y sobre todo encontrar diferentes formas de hacerlo. O sea, es un poco lo que charlamos fuera del aire. ¿Y cuáles son esas formas? Vos podés hacerlo de diferentes maneras. Vos lo podés hacer invirtiendo en forma directa, o sea, cuando vos utilizás tu capital para invertir en los emprendedores que te llegan alrededor y que vos conocés por tu relacionamiento, en cuyo caso aprender a invertir en ese tipo de compañías es importante, es una parte importante del proceso de inversión, pero tenés que tener esa capacidad de poder hacer portfolio. De nada sirve que vos pongas la plata en una compañía sabiendo que el porcentaje de compañías que realmente son exitosas es muy bajo. Digamos, tienen retornos muy altos, pero el porcentaje de éxito es muy bajo. Entonces, el riesgo que uno tiene cuando empieza a tratar de captar inversores es el de no explicar bien esta parte. O sea, vos tenés que hacer portfolio. Si vas a invertir en vos solo, en forma directa, en las compañías que vos conocés o que te llegan, lo importante es que invierten por lo menos en 15 compañías, 10, 15 compañías, que puedas distribuir tu capital en esa compañía, porque en definitiva es lo que te va a traer el retorno. La alternativa es invertir en forma indirecta, a través de fondos, a través de aceleradoras. Quienes son los que tienen el conocimiento de cómo hacer este tipo de inversiones, le llega un montón de oportunidades de inversión que habitualmente a vos no te llegan. Le llegan inversiones o emprendedores de otras tecnologías relacionadas que a lo mejor a vos te interesaría conocer y no las conocés porque no tenés el acceso. Entonces es una buena forma de vos lograr ese portfolio con una sola inversión, en vez de estar invirtiendo en 10 compañías, que eso realmente es un esfuerzo, ¿no? Vos podés hacer esa inversión en un fondo y tener tu portfolio. Y el mejor de los mundos es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Invierto en un fondo, en una aceleradora que me da la posibilidad de participar en su network, en su red de oportunidades, en su red de inversores, y vos podés invertir en el fondo y seleccionando las compañías que más te interesan por algún motivo, y poner más capital tuyo por afuera, o incluso ayudarlos desde el punto de vista de asesoría. Y dentro de todo el mundo de lo que es este tipo de inversiones, hay algunas en particular que le permiten al inversor participar, como es el caso de la aceleradora del Litoral, donde uno no solamente aporta capital, sino que puede entrar y aportar el conocimiento, el know-how que tiene de su trayectoria como empresario, como profesional o como lo que sea, y ver un poco más de adentro, desde el desconocimiento o desde el conocimiento, cuestiones que pueden potenciar los negocios que se están desarrollando. Habitualmente ese es donde aportan muchísimo los inversores, o lo que se llama el smart money, si vos querés. No solo con contactos comerciales para conseguir tu primer cliente y tener una situación amigable ahí para perfeccionar tu producto o tu servicio, sino también ayudarte a transformar lo que vos tenés, que un emprendedor en general, sobre todo los emprendedores científicos, no tienen ese conocimiento de cómo administrar una solución a un problema y transformarlo en una empresa. Esa parte, bueno, de hecho en la charla va a terminar así. Hay una historia muy divertida que hay una foto, no sé si debería contar esto, pero te lo cuento igual. Hay una foto de Wozniak y de Jobs, de jóvenes, con la carita, y te digo, bueno, seguramente estos pibes los conocen. Y una foto de al lado, la de Steve Jobs, con un pibe que está paradito, bien de los 70, con un cheque, que es el primer inversor de ellos. Mike Markula, que fue el que le puso el primer cheque. Y fue el tipo que los ayudó a transformar eso que tenían en un garage, una idea de armar una computadora, tenían nuevas visiones sobre cómo aplicar el diseño a toda esta historia de las computaciones que había arrancado Bill Gates en su momento. Y el tipo le puso el primer cheque, los ayudó a consolidarse como una empresa, y ese tipo
fue fundamental, fue la piedra fundamental en la cual se construyó Apple. O sea, necesitamos más gente de esa, y no es mucha plata la que se necesita para eso. Entonces es lo que vos decías, yo conozco del sector, conozco del espacio, conozco el ecosistema. Bueno, a lo mejor mi plata la puedo poner un poquito ahí y otro poquito allá y aporto de otro lado. Vos podés tener una participación en las compañías sin necesidad de poner nada más que plata. O sea, si tu asesoría es válida, vos podés también tener una parte de la compañía como director o como asesor. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Con Augusto Salvato hablamos hace un ratito sobre la necesidad de crear más empresas. No se vaya, hacemos una pequeña pausa y enseguida también hablamos sobre esto con este entrevistado. Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Grant Emprendimientos. Somos un equipo profesional multidisciplinario. Desarrollamos, diseñamos y administramos emprendimientos inmobiliarios de arquitectura y construcción. Realizamos consultoría en planeamiento urbano y territorial. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos. Estamos en todo. Estamos hablando de inversores ángeles, estamos hablando de Venture Capital, estamos hablando de inversores que han sido empresarios o que han sido exitosos en sus negocios y que quieren multiplicar sus ahorros de maneras no tradicionales o por lo menos aportando un poquito más. Porque en definitiva los empresarios actuales también son responsables de ayudar a generar más empresas. Y muchas veces la necesidad de generar más empresas pasan por la financiación, el apalancamiento y la ayuda del conocimiento. Yo creo que son todos promedios, o sea, y después observás comportamientos digamos, que son outliers, ¿no? Y esos son los que aparecen en los diarios. Creo que definitivamente hay que crear más empresarios, o sea, crear más empresas. Obviamente las condiciones se pone como excusa que las condiciones macro y las condiciones de regulaciones, impuestos y demás en el país son complicadas. Y sí, son complicadas. Pero si vos vas a crear la nueva Apple, la nueva Microsoft, digamos, poco tiene que ver. O sea, si vos realmente creás algo que tiene un valor para transformar
los paradigmas que estamos hablando, de poder cambiar nuevas industrias, que eso es a lo que estamos apostando. No necesitas capital, no necesitas un gran capital inicialmente, lo que necesitas tener es talento, digamos. Y la región argentina en particular tiene talento, entonces eso es lo que tenés que lograr potenciar. Hay un montón de cosas que vos podés hacer desde acá y crear compañías con muchísimo valor desde acá. Porque en definitiva, ¿no? De vuelta como te decía antes, vos podés cambiar el mundo desde una microcompañía. Y eso es todo talento, eso es todo cerebro. O sea, no necesitas ser Microsoft, no necesitas ser Google. De hecho, las grandes compañías, las farmas grandes y demás, van a las compañías de bio chiquititas porque no tiene esa capacidad de innovación. Google crea Google X, que ahora no sé cómo se llama, justamente porque no tiene la capacidad de innovación que necesita tener en una corporación. Entonces, en este país es lo mismo. O sea, vos lo que tenés que lograr es generar las condiciones. Idealmente, si vos tenés las condiciones macro, donde te es mucho más fácil armar una empresa, mover capital, recibir inversores, etcétera, etcétera, siempre es mucho más fácil. No es la única traba. Hay otras trabas y hay otras formas de hacer las cosas. Pero en ese sentido, si uno logra sobrevivir a Argentina, es muy fácil el mundo. Lamentablemente mueren muchos tratando de sobrevivir en Argentina que en otros lugares no morirían. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Latinoamérica es uno de los lugares del mundo con menos desarrollo del venture capital. Solamente el 2,5% de las inversiones latinoamericanas van hacia el sector del venture capital. Sin embargo, más del 10% de los generadores de fondos para los venture capital están en Latinoamérica. Entonces, hoy hay mucho más emprendedores más cerca nuestros que inversores apoyando a estos emprendedores. En términos numéricos, yo diría que Latinoamérica hoy es el 2,5% de todo el venture capital que se invierte en la región, en el mundo. O sea, somos nada comparado con lo que se invierte en otros lados. Con lo cual hay muchísimo para desarrollar y crecer. Entonces hay que generar ecosistemas, hay que generar las condiciones macro para que las cosas sean más fáciles, pero el capital va a estar. O sea, si las oportunidades existen, si el talento existe, si las oportunidades de crear la nueva moderna, si las oportunidades están, el capital va a llegar. Ahora, vos decís que el 2,5% del capital del mundo de Venture Capital es de Latinoamérica. ¿Cuánto de los unicornios o cuánto de las empresas, de las startups que nacen a partir de esos Venture Capital son de acá de Latinoamérica? Me imagino un porcentaje mucho más alto. Creo que el número hoy son 40 y pico, 42 creo que son, en Latinoamérica. De las cuales 20 creo. Por eso necesitaba las notas en la presentación, porque lo tengo ahí. Creo que 20 se hicieron en los últimos 2 años. Hay otra serie de factores alrededor de eso, que era un poco lo que hablábamos. O sea, te llegó un montón de capital, estaban todos encerrados, y había que colocar capital. Ese capital que te llega lo tenés que colocar. ¿Dónde lo colocás? En las compañías que están un poco más consolidadas, de alguna forma, y tienen un nombre. Bueno, eso hizo que muchas compañías se revalorizaran muy rápido, lo cual siempre es un buen impulso. Porque acordate que la camada anterior, es el florecimiento en Argentina, en particular en el 2011, 2012, cuando empezó la efervescencia en este mundo, fue básicamente impulsada por emprendedores que habían venido, o historias, o emprendedores que habían surgido de Mercado Libre de ese momento, de OLX, o sea, de los que habían sido los primeros unicornios en la región. Con lo cual, en la medida que eso se empieza a generar un ciclo virtuoso, no solo de capital, sino de gente que está acostumbrada a trabajar en startups. En startups que se transforman en grandes compañías. Generan capital porque habitualmente el mecanismo de pago son opciones sobre las acciones, con lo cual tienes empleados millonarios que de alguna manera pueden empezar a reciclar ese capital haciendo sus propios emprendimientos, haciendo sus propios fondos. Entonces, eso es lo que hay que apostar y eso es exponencial. Ahora, está claro entonces que como inversores tenemos que aprender muchísimo, porque si hay más oportunidades que inversores, porque tenemos todo acá adentro para poder desarrollar y no lo estamos viendo. Sí, hay mucho que aprender. Bueno, para eso están las aceleradoras, los fondos. Es una especie de
una forma de achicar el camino de ese aprendizaje. Hay que participar, hay que meterse, hay que poner la plata. Es la única forma de aprender. Por lo menos ese fue mi caso. Cuando vos pones tu plata en esta historia, es cuando empiezas a entender, te sentás a leer los contratos, te sentás a entender cómo es la dinámica, cuáles son las negociaciones, cuáles son los estándares en el mercado, cómo evalúas una compañía, cómo atraes cómo ayudás a las compañías a que consigan nuevo capital, cómo convences a inversores, a otros inversores más grandes para esta historia. Un inversor americano mira las cosas distintas de lo que lo mira un inversor ángel, digamos, cuando arranca. Entonces, todas esas cosas las vas aprendiendo cuando tenés realmente parte de tu patrimonio metido en esto. Si no es todo teoría. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. El Hinojo Sociedad Anónima, Negocios Agropecuarios Asociativos. DMF Comercial, 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. Best, Sociedad Anónima, Obras, Ingeniería y Materiales Eléctricos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. LS, soluciones tecnológicas de valor. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Gross, calidad que avanza. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Somos Basi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario entrerriano. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más, la primera del mes de diciembre, y ya cerrando lo que es esta temporada de Por Más. Nos volvemos a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.